Listo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Renato Salazar y el día de hoy vamos a iniciar una entrevista con Paul Pérez, periodista deportivo, con pasado en RPP, en Latina, ha ido a un mundial, ha cubierto un mundial con la selección peruana y el día de hoy vamos a abordar el tema de los desafíos del periodista deportivo peruano en YouTube en el presente año. ¿Por qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Renato? Gracias por la invitación y bueno, a disposición para poder conversar. Bueno, Paul, iniciamos la entrevista con esta primera pregunta, que es, ¿cuál es la principal característica en cuanto a producción que diferencia a los contenidos deportivos en YouTube con los medios tradicionales? O sea, ¿qué es lo más resaltante por ahí que puedes encontrar desde tu experiencia? A ver, en cuanto a producción y en cuanto a lo que se diferencia un programa de streaming con un programa de YouTube, por lo menos dentro de mi experiencia, que va desde el año 2023 en adelante, creería que es estar o generar contenidos que te acerquen a la gente e interactuar. En la televisión, tú realizas un producto para que el contenido llegue al receptor, pero el receptor no se sienta parte del contenido que tú haces y no pueda participar de este. En el streaming, lo fundamental y lo principal y lo que sostiene los números, la participación, que puede ser con likes, que puede ser con superchats, que puede ser con compartir, tiene que ver con la interacción que tú le permites realizar a la gente. Si tú a la gente le permites que incluso te arme la pauta, creo que es no solamente un punto diferenciador, sino que además un paso adelante con respecto a ganar una comunidad, que es lo que todos los programas y todos los canales de YouTube quisieran. Hay muchas veces que tú armas una pauta en el streaming y en medio de la pauta, una persona que es parte de la comunidad te realiza una pregunta o te lanza un tema que termina rompiendo la pauta y que termina generando un debate, termina generando reacciones, termina generando entrevistas, termina generando muchas circunstancias. Sí, creo que la diferenciación principal entre un contenido en un medio tradicional y el streaming es básicamente la cercanía y la participación que le das a la gente en tiempo real. Porque en muchas ocasiones, sí, en medios tradicionales se puede participar, pero no es en tiempo real, ni tampoco, Claro, de repente mediante encuestas, por así decirlo, en medios tradicionales, ¿no? Esa era la claro, única forma o la más común, por así decirlo. exacto. Ahora, el tipo de contenido influye en la credibilidad del periodista deportivo en YouTube, en streaming, o la experiencia de periodista, la trayectoria es más relevante en este caso. En el sentido de que de repente quizás algunos juegos que se hace más, el contenido más liberal que se hace en YouTube a diferencia de televisión, eso más que nada influye en la credibilidad que tiene un periodista. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí creo que hay una línea delgada entre lo que, entre si un periodista quiere mantener su credibilidad y no quiere mantener su credibilidad, entre si un periodista quiere mantener su imagen y no mantener su imagen. Sí, hoy veo de manera frecuente que hay solamente dos formatos que predominan en el streaming peruano deportivo. Te hablo, las mesas de conversación y las entrevistas que son on demand, ¿no? Que son grabadas. Eh, yo sí creo que en muchos casos, como te digo, esa línea delgada de pasar del debate a la agresión, que muchas veces nos vemos tentados de dar ese paso todos los que estamos involucrados en el streaming, sí te hace perder credibilidad, porque una cosa es debatir con argumentos, eh, informar, que te vean, digamos, con una postura polémica y otra es que des el siguiente paso que creo que te hace, no solamente te daña la imagen, sino que también te hace de cierto punto perder credibilidad. Y además de eso, estamos también tentados al ser un medio que te da mayor libertad de evitar la corroboración al momento de dar una información. A veces se habla con demasiada ligereza por likes, por rebote, y creo que eso también te termina dañando la credibilidad.
Por la inmediatez también, no más que nada, como estás ahí, de repente llega una noticia en vivo, no sé, digamos, autor y renuncia y estás en un programa y estás que debes de comentar rápidamente y ahí también entra un poco en juego la credibilidad, ¿no? Porque, claro, investigar al momento es complicado, ¿no? Claro, pero ahí puedes protegerte o lo dices en Sí. condicional o antes de Ah, decirlo aguantas un poquito y corroboras con otra fuente. Son, digamos, circunstancias que tú puedes manejar de acuerdo a los tiempos que hay, ¿no? claro, claro. Ahora, me llamó la atención este punto en el que mencionas la forma con la que se debate. ¿Por qué consideras que algunos periodistas deportivos cambian su lenguaje periodístico en YouTube? O sea, de repente se sienten con esa licencia y se abren y hablan como si estuvieran, no sé, con sus patas en una mesa tomando un par de cervezas o qué sé yo. Sí, sí, yo creo que esto es frecuente porque justamente es lo que, lo que, lo que predomina, el hecho de utilizar un lenguaje mucho más coloquial, mucho más cercano a la gente. Yo creo que uno puede darse licencias de hablar como le habla a sus patas, como le habla no sé, a sus amigos, como le habla a sus compañeros. Te puede dar ese tipo de licencias, creo que ese lenguaje es justamente lo que logra que la gente te vea mucho más cercano a ella, pero sí hay, como te digo, una línea delgada entre, entre hablar de manera coloquial y ya ser grosero de manera permanente. Un, Ujú. un carajo bien puesto o una lisura bien puesta se puede dar debido a la circunstancia, ¿no? Pero ya hacerlo frecuente, que digas de 10 palabras, 8 lisuras, sí me Mm. parece que es pasar al otro lado, que es al que por lo menos yo no estoy de acuerdo. Ahora, ¿crees que en este contexto, en este escenario, existe un declive en el periodismo deportivo peruano en YouTube en cuanto a streaming? Sí, 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 totalmente. No voy a negarlo. Como te digo, todos nos hemos visto tentados de dar una información adelantada o solamente corroborado por una fuente, por una fuente o reaccionar de mala manera con agresión, responder violencia con más violencia, y creo que eso no es el camino, y eso forma parte de la degradación del periodismo peruano y en general, ¿no? El periodismo en general no es eso, el periodismo es informar, es debatir, es entretener, es polemizar, es transmitir emociones, es vivir esto que es el deporte con pasión, pero sin llegar a la agresión de manera permanente. A veces uno puede reaccionar, pero no puede ser eso, es un comportamiento frecuente y normalizado por la gente. Yo no voy a justificar, ojalá que esto cambie, que el público también se dé cuenta que ese tipo de contenidos no nutren en todo sentido. Claro, claro, así es. Ahora, cambiando un poco el lado de esa entrevista, el tono de la entrevista, me interesa también hablar un poco sobre el presupuesto, ¿no? Para ver qué tan factible es de repente hacer un programa de YouTube. El presupuesto para invertir en equipos tecnológicos, no sé, ya sea PCs, cámaras, las mismas apps como Vimix, OBS, la conectividad del Internet, para un programa de YouTube, ¿es alto o qué tanta o no a diferencia de los medios tradicionales? ¿Cómo, No, yo cómo creo lo ves que tú? es muchísimo menor a diferencia de los medios tradicionales. Yo te diría que en este caso lo más caro son las personas a las que le terminas Mm. pagando, ¿no? El recurso humano que tú quieres utilizar, eh, y después es un solo gasto, ¿no? Porque simplemente terminas vistiendo y desvistiendo un set, y no es un set comparado a lo que necesitas a nivel de televisión o a nivel de radio. Es un gasto fuerte, pero es un gasto único. O sea, yo te hablo desde la experiencia que tengo, porque hago streaming desde mi casa y jamás habría podido hacer un set de televisión en mi casa. Y un set pequeño de streaming sí he podido hacerlo, y creo que la diferencia con respecto a lo que se necesita en cuanto a equipos, en cuanto a televisión o a radio, es abismal. Te dije mal, ¿no? Ahora, ¿qué? Desde esa experiencia, ¿qué equipos tecnológicos se necesitan para realizar periodismo deportivo en YouTube, para realizar este streaming? O sea,
algo como tú, o sea, desde tu experiencia, lo básico al menos, para ya que un periodista deportivo comience a hacer contenido A digitalizado? ver, mira, yo te digo, mi espacio es básico, básico, básico. Tengo una cámara de video y fotográfica semiprofesional. Tengo una laptop gamer que no es de gama alta, sino es de gama media. Micrófono, audífono, un conversor de audio y bueno, una mesa y una silla gamer o no, o silla de cualquier tipo. Yo no utilizo aro de luz, pero hay gente que utiliza aro de luz o utiliza tachos. Y después no más que eso, no más que eso, además del programa que tú quieras utilizar. Claro. Puedes utilizar, como dices tú, el OBS o puedes utilizar el StreamYard, que es el más básico, que creo que son entre 250 y $300 anuales y te sirve para transmitir en distintas plataformas. Transmites en, no sé, en Facebook, en Kik, en YouTube, creo que también en Instagram también se puede, me parece. Así que digamos, para poder equiparse, eh, se puede hacer con eso que te digo. Incluso se puede empezar con la cámara de la laptop si es que no tienes ahora para poder invertir, ¿no? Pero Ujú. si ya Claro. quieres, este paso sí es lo que te he dicho. Ok, ok, perfecto, Paul. Ahora, ¿existe un tipo de contenido específico para fidelizar a la audiencia en YouTube? ¿Cómo ves eso tú? O sea, para lograr de repente ser más viral, por así decirlo, o tener mayor alcance. Yo te digo que no. Yo te digo que un contenido específico no, porque creo que los nichos son variables. O sea, la gente consume de todo. La gente consume de todo. Te lo digo desde el aspecto deportivo. Hay Ujú. programas de vóley exitosos y que uno no hubiera imaginado en streaming, que uno no hubiera imaginado que el alcance que tienen se pueda dar en tan poco tiempo. Yo creo que la única clave para fidelizar no está relacionada al contenido. Para mí la clave para fidelizar está relacionada a la continuidad, a ser constante. Te digo un ejemplo que me ha pasado, ¿no? Muchas veces el no subir el momento de la subida de tu canal de YouTube, tú no lo esperas, se puede dar de manera circunstancial. Hay momentos donde te conectas y aunque no te parezca, aunque te parezca increíble, puedes pasar de tener, no sé, 120 conectados a de un día, al día siguiente tener 2.500 conectados. Te lo digo porque me pasó y sin explicarme y sin explicármelo. Como también dejé de subir contenido a mi canal de YouTube una semana y pasé de tener de manera frecuente 700, 800 conectados a no pasar los 100, ¿me entiendes? Entonces Claro, creo yo que la clave para que puedas fidelizar con la gente es que seas constante, que la gente identifique qué contenido haces, que la gente identifique en qué horario sales, que la gente identifique cuándo sales, dónde sales. Creo que esa es la única manera de que la gente pueda fidelizarte. mantener la regularidad. Exacto. Ahora, ¿qué tanto influye la audiencia en el periodista deportivo? En el sentido de repente, la calidad como tal de profesional. ¿Influye mucho? ¿Cómo lo ves por ese lado? A ver, yo creo que sí influye. Influye, primero, que cuando tú ves que ya tu canal va teniendo resultados, tú decides hacer una pequeña inversión o darle una mejor calidad de audio, de video a la gente. También creo que la audiencia influye eh, para que tú cambies o tú influyes para que tu audiencia cambie. Por ejemplo, yo la audiencia que tengo, y te lo digo todo desde mi experiencia, la Ujú. audiencia que tengo trato de evitar que se adjetiven y que se insulten. Yo en mi canal de YouTube evito que insulten a los hinchas de Alianza, insulten a los hinchas de la U, insulten a los hinchas de Cristal y a cualquier equipo del fútbol peruano. Entonces, No lo lees, simplemente los comentarios. simplemente les digo, no voy a leer a aquellas Ah, personas que se insulten, porque si no, se arma una pelea constante donde claro, te claro. para acá. Entonces, ahí pasan dos cosas. O tú dejas que la audiencia te cambie a ti, influya en ti, es decir, que tú empieces a utilizar el vocabulario y las palabras o los objetivos que ellos utilizan, o tú los moderas. Yo lo que trato es de que ellos se moderen sin dejar de debatir, ¿eh? Puedes debatir,
puede decir una lisura de vez en cuando, Claro. tampoco, tampoco te voy a decir que transmito desde una parroquia, pero, pero sí creo que evito que se genere el odio dentro de mi comunidad. Así que yo creo que sí influye, para bien o para mal. Ahora, ¿qué tanta diferencia hay en una rutina laboral de un periodista cuando está que labora, para la redundancia, en medios tradicionales respecto a YouTube? Yo sí creo que hice lo mismo. Yo sí creo Oh, que yo creo que hice lo mismo, sin embargo, o sea, depende si eres locador, ¿no? Porque claro. si ya estás en planilla, ya tu rutina laboral está vinculada con un horario al que tienes que respetar. O sea, Mm. como en cualquier trabajo, si tú vas a un medio tradicional o vas a un canal de streaming y estás dentro de una planilla, tienes que cumplir tus 8 horas correspondientes, como todos. Pero si no, creo que es similar a la de un locador. No hay mayor obligación que ser parte del programa, ya depende de ti si hay algún tipo de preparación, ya depende de ti si hay algún tipo de colaboración o no, pero creo que en sí el ritmo es similar. Ahora, en un programa de YouTube, más o menos, ¿cómo se estructura una jornada diaria para equilibrar entre la producción, la postproducción y la publicación de contenidos? ¿Cuál es, desde tu experiencia? Claro, obviamente cada canal de YouTube se maneja diferente, cada plataforma de streaming se maneja diferente, pero más o menos, ¿cuál es esa jornada? A ver, yo trato por lo menos es lo que yo trato, de tener todo lo que se va a hacer en el programa un día antes. O sea, dormir ya sabiendo y comunicándoselo a los conductores o comunicándoselo a los jefes, cuál es la pauta, qué es lo que viene para el día siguiente. No todo, porque es cambiante como todo en el periodismo, no todo puede salir a rajatabla, porque en muchas ocasiones te cancelan entrevistas o en muchas Mm. ocasiones te sale una entrevista no planificada, pero yo trato de tener todo organizado un día antes, sobre todo si se trata de un programa matutino o si se trata de un programa pasado el mediodía que no llega a ser tarde-noche. Entonces, lo estructuro yo de esa manera, le consulto a los conductores si es que hay posibilidad, de acuerdo a los temas planteados, de que puedan ayudarme a poder conseguir un entrevistado si es que yo considero que amerita eso. Y después en la postproducción, creo que lo que se establece es sacar 2 o 3 reels del programa. A mí me gusta mucho más sacar reels informativos que de opinión, pero básicamente le doy como que 2-1 y, y que no sean, sobre todo en Instagram y en TikTok, que no sean pasadas las 9 de la noche. O Eh, sea, siempre tratas de prevalecer ahí, en esos casos, la inmediatez para publicar los reels, por ejemplo. exacto, exacto. Si no, Si te, son, te gana la noticia en otro y ya. No, claro, 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 mucho, si es informativo, con mucho más razón. claro, O sea, claro. ya, eso lo trabajo yo, que si hay una noticia informativa importante, antes que termine el programa ya tiene que estar publicada. Porque si no, cualquiera puede tomarla y publicarla dando los créditos, pero yo creo que yo Claro, quiero. ya te mata la. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, ya para cerrar las últimas dos preguntas, Ujú. ¿qué papel cumplen los recursos visuales en la elaboración de un programa de YouTube? O sea, ¿qué tan vital es? O de repente, si el talento o los talentos son muy buenos, ya los recursos visuales pasan a un segundo plano. ¿Cómo lo ves tú? No, que son muy importantes, son muy importantes. Tú puedes tener un panel de mucho peso, de mucha credibilidad, muy mediático, pero los recursos visuales siempre te van a sumar. Un video, una serie de gráficas te ayudan a enriquecer la transmisión, porque hay mucha gente que sí puede acompañarse del streaming solamente con el audio, pero hay Mm. otras personas que ponen en su televisión principal, la de su sala, Mm. eh, y ellos esperan algo, a ver, si bien no esperan que el lenguaje sea similar al de tele, esperan que los recursos visuales sí sean similares a los de televisión. Entonces, si bien no se puede hacer, los recursos visuales son, pero muy importantes, pero La muy calidad debe ser la máxima, ¿no? importantes. En eso sí, o en ese sector
sí se compite mucho con la televisión, por ahí se puede decir, en la Total, calidad. Sí. totalmente, totalmente. Por ejemplo, hay algo que han incorporado los streaming deportivos que me parece que en ese caso sí tienen que parecerse a la televisión. El hecho de que antes de un partido, si haces una previa, el hecho de que puedan estar con cámara, con un reportero fuera del estadio, te Ah, sube un montón. O si claro, es ir a la rama deportiva, sino a la rama de actualidad. El día, la gente se pregunta por qué el día de las elecciones, por qué el streaming fue superado ampliamente por la televisión, justamente por la capacidad técnica que tenían los canales televisivos para estar desplegados en cada uno de los puntos importantes de cada candidato que por ahora no se puede hacer en el streaming claro. por un tema presupuestal. Entonces, evidentemente los recursos audiovisuales son, pero fundamentales, digamos, son bastante complementarios, no te diría fundamentales, pero sí son complementarios a Pesa la... casi lo mismo o está por ahí que la mesa, ¿no? Que los talentos. Sí, 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 sí. Sí, te Ahora, diría que sí. bien, bien. Ya para cerrar, hay un encargado, bueno, entiendo, recalcando que no en todos los programas de YouTube, no en todos los canales de streaming se manejan igual, pero en tu experiencia, al menos en algún programa, ¿hay un encargado específico, especializado en cuanto a los diseños de las portadas, de los títulos, que es pieza importante porque entiendo que una persona entra a YouTube y lo primero que ve es la página principal y por ahí la portada que más le jala también pueden darle clic y comenzar a consumir el programa, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Las portadas son claves porque incluso pueden ir variando y creo que hay una portada para antes del programa y una portada para después del programa, Ujú, eh, de acuerdo a la información que tú des o de acuerdo a lo que hayas surgido claro. en el streaming. Entonces, yo sí, 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 dentro de la experiencia que tengo, sí hay una persona especializada para el diseño de las portadas y de las gráficas en general. Es siempre, por lo menos dentro de lo que me ha tocado a mí. Muy bien, ¿No? Paul. La verdad que ha sido una entrevista fructífera para saber más sobre los desafíos que viven los periodistas deportivos peruanos en YouTube desde todo aspecto. Muchas gracias. Listo, De un abrazo tiempo. grande, Renato. Cuídate, chau, chau. Un gusto.